vamos a hablar de Latinoamérica. ¿Cuál es la situación en nuestros países de origen con este tema actual del coronavirus? Para eso tenemos a nuestro invitado, Juan Carlos Pocho Salcedo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, muy buenas tardes nuevamente, o buenos días, perdón. Realmente la situación en Latinoamérica, a mi criterio, es lleno de sorpresas. Tal vez como el bolsillo de un escolar de tercer grado, puede encontrar uno de todo. Desde países como Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro es uno de los más grandes negadores del peligro del COVID-19. Realmente está en una lucha tenaz contra sus gobernadores. No hace mucho despidió a su ministro de Salud, Mandetta, que abogaba en repetidas ocasiones por un enfoque basado en ciencia antes que en negación. Y digamos, no obstante la cantidad ya alarmante de contagios, además más de 50,000 casos ya reportados y más de 3,600 personas fallecidas, sigue esa contienda. Brasil en una marcha casi imparable hacia una presunta normalidad de trabajo y, bueno, una situación bastante dura en Brasil. No sé, Roberto, cómo miran allá a Brasil. Tú estás en Argentina, un país vecino. Pues mira que Brasil no es el foco de atención aquí en Argentina. Se ha dejado ya de lado de comentar y hablar sobre Brasil, porque obviamente Brasil está en una senda distinta, muy distinta a de la recomendada tanto por la Organización Mundial de la Salud como la del sentido común, y con una falta de respeto a lo que es la vida humana. Es lo que se pone de manifiesto en las palabras de su presidente Jair Bolsonaro, prácticamente el doble o el otro yo de Donald Trump en los Estados Unidos. Bueno, tú hablabas en tu editorial sobre los cambios que se están dando. Sorprendentemente, uno de los cambios, digamos, al meollo, al centro mismo de los sistemas políticos y económicos, por lo menos están siendo discutidos en un país que nunca habíamos pensado podía estar a la vanguardia de ello, y esto es Paraguay, con muy pocos casos, menos de 230 casos y solamente 9 personas fallecidas. Este país de 7 millones de habitantes ha entrado a una discusión casi para sorpresa de todos sobre los cambios que deberían efectuarse en el país de fondo para cerrar esa brecha entre los que tienen posibilidades económicas, acceso a la salud, a los que tienen acceso a educación, y la gran mayoría que no la tiene. Así que, increíblemente, esa es la discusión que a la mano de la crisis de la pandemia de coronavirus es el foco ahora en Paraguay. Bienvenido sea si eso ha sido, si esta situación ha sido lo que ha provocado ese tipo de discusión. Y muy cerca de allá también hablamos de Bolivia. Según la información de Google, este es uno de los países con la mayor adherencia a la cuarentena, en un porcentaje del 94%. Sin embargo, existen grupos, regiones que no han acatado. Se ha terminado, utilizan un término allá que se llama encapsulando a esas ciudades, a esas regiones, en las cuales prácticamente nadie puede entrar y nadie puede salir, lo cual los ha puesto en una situación bastante dura, pero de esa manera se ha limitado
el crecimiento de los contagios y también tiene un índice bastante bajo. Mucha discusión en Latinoamérica, no solamente en estos países, como he mencionado, acerca de cuán práctico y cuán sostenible es mantener estas cuarentenas. Yo me imagino que la discusión que la tenemos acá en Estados Unidos y que la tenemos a lo largo de Latinoamérica, pero ¿por qué no nos cuentas sobre otros países por allá, Roberto? Sí, pasemos primero con Mafi. Cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Bueno, pues así como Pocho decía, es como todos los países están viendo cuánto tiempo se va a durar esta cuarentena, ¿no? Y bueno, Colombia no es la excepción porque eso trae muchas consecuencias, no solo para la gente que está encerrada, sino también consecuencias económicas. Y en este momento el país está como en esta disparidad de nos están alargando la cuarentena, ¿cómo vamos a enfrentar? Aparte que el país está también pasando por un momento en el que hay mucho desacuerdo político con respecto al presidente que está en este momento, Iván Duque. Se ha presentado como uno de los presidentes menos populares en la historia del país. Entonces todo el mundo estaba a la expectativa de cómo va a manejar el presidente de Colombia esta actividad. Han habido muchos enfrentamientos entre lo que es el presidente de la nación, Iván Duque, y Clara López, que es la alcaldesa de la capital, de Bogotá, en la manera en cómo están manejando estas medidas de cuarentena. Se han enfrentado bien fuerte porque una persona, la alcaldesa de Bogotá, está pidiendo el cierre total y el presidente Iván Duque está viendo cómo mediar esto para que no afecte en otras medidas también al país. Entonces la cuarentena empezó el 17 de marzo e iba hasta el 11 de abril. Estamos hoy 24 de abril y la extendieron hasta mayo 11. Entonces, hay un cierto nivel de desespero dentro de la comunidad en Colombia, porque es poner en esa balanza de la salud y la economía. Además, Colombia es un país que está basado mucho en la economía, su economía está basada mucho en el petróleo, como en este momento vemos el decaimiento del petróleo. Entonces hay muchos desacuerdos, hay muchos conflictos, se está creando muchos problemas sociales también. Las personas creo que también esto ha mostrado mucho la creatividad del colombiano y entonces están inventando muchas formas para mostrar el tipo de ayuda que se necesita, ¿no? Entonces se ha creado un tipo de cuarentena por género, entonces le llaman el pico y género, y es que las mujeres pueden salir en los días pares y los hombres en los días impares. Y esto aplica en la ciudad de Bogotá. Y ha creado mucha controversia dentro de las personas y abre también muchas sensibilidades, ¿no? De por qué las mujeres un día y los hombres otro día. Pero creo que esta es una medida que va acorde al país. En las otras ciudades lo que están haciendo es el pico y cédula. La cédula en Colombia es el documento de identificación. Entonces se va como que el último número de su identificación es el día de la semana en la que pueden salir. Entonces están creando todo este tipo de medidas para que los colombianos entiendan cómo se debe vivir esta cuarentena, que al mismo tiempo, desde mi perspectiva personal, creo que abre también mucha controversia. Entonces vemos que el país se está desuniendo un poco en ese sentido y ha traspasado un poco más a qué vamos a hacer con el virus y esto ha abierto otras problemáticas en el país, que creo que es también un reflejo en toda Latinoamérica, cómo este tema que era de salud pública está abriendo muchas cosas que van avaladas en la parte social de cada país. Así es, Mafi, muchas gracias. Y tú tienes razón porque la salud pública realmente en este momento, en todo el mundo, pero sobre todo aquí en Latinoamérica, que es lo que a nosotros nos interesa más, está revelando las graves fallas sociales que tienen muchos de nuestros países. Colombia, ¿cuál es la población actual de Colombia? Mafi, ¿tú la recuerdas? Estamos alrededor de 46 millones de habitantes. Perfecto, son 46 millones de habitantes, prácticamente lo mismo que Argentina. Argentina está a 45 millones de habitantes. Colombia en este momento tiene 4.561 casos confirmados, 927 personas recuperadas y
215 muertes lamentablemente. Y lo que tanto Mafi como Pocho han estado mencionando es la disparidad de respuestas y los idas y vueltas dentro de los mismos países. Y yo quisiera mencionar dos países que también están enfrentando estas mismas situaciones. Uno de ellos es Chile. Chile tiene una población de 19 millones y tiene 11.812 casos confirmados y muertes 168. Chile es otro país en donde el presidente al comienzo de la pandemia, cuando ya se declaró la pandemia, actuó en forma imprecisa sin saber si ir a una cuarentena, si no ir a una cuarentena, si favorecer a la salud o si favorecer a la actividad económica. Y eso le ha costado muchísimo. Algo que muestra también en Chile es que aquellos que seguían las cifras, el número de cifras actuales de personas recuperadas es de 5.804. Hace 2 semanas atrás, el número de personas recuperadas era prácticamente el mismo que el número de casos confirmados en Chile. Cuando los investigadores internacionales empezaron a ahondar cómo podía ser esto posible, descubrieron que hasta ese momento Chile lo que estaba haciendo era que los casos confirmados de coronavirus también se los incluía en los casos de personas recuperadas, pues decían que alguien que ya había tenido o estaba teniendo el coronavirus se iba o a morir o a recuperar, y si se recuperaba, era un caso recuperado. Entonces, hace 2 semanas atrás, Chile presentaba números muy parejos entre los casos recuperados y los casos activos. Ese número se doblegó en tan solo pocos días, y ahora Chile tiene 11.812 casos confirmados. Otro dato proporcionado por entidades de salud pública en Chile, entidades privadas, es en cuanto a cómo se reporta los casos de coronavirus, y indica que llama la atención, y estoy leyendo lo que dice una institución Salud con Lupa de investigadores chilenos, llama la atención que en el reporte oficial se señala que el 9% de los diagnosticados presentaron fiebre, mientras que en todos los reportes anteriores el porcentaje variaba entre el 48 y el 57%. Hay mucha discrepancia en Chile y en los datos que se están presentando desde Chile. En Uruguay la situación es un poco más distinta. Uruguay tiene 4 millones de habitantes con 557 casos confirmados, solamente y desgraciadamente 12 muertes y 354 personas recuperadas. Ahora también en Uruguay hay quejas de parte de grupos sociales porque entienden que es contradictorio, por un lado, que el gobierno llame a quedarse en casa y simultáneamente el gobierno autoriza la incorporación al trabajo en la construcción e incluso incita a iniciar las clases en las escuelas. Entonces también vemos este conflicto entre lo que es la salud y la economía, algo que la mayoría de los países se están debatiendo con ese conflicto. Y paso ahora a la Argentina. La Argentina, entre Chile y Uruguay, la Argentina con 45 millones de habitantes, tiene 3.423 casos confirmados, 833 personas recuperadas y trágicamente 166
muertes. Ahora, en Argentina, un dato curioso y para que lo comentemos, es que desde el comienzo el gobierno argentino, que fue electo hace unos pocos meses, que asumió su cargo y se le vino la pandemia encima. Pero el gobierno adoptó desde un primer momento que la salud iba a ser la prioridad. Y en base a eso, desde el primer momento, empezó a tomar políticas sociales, médicas y económicas, apuntalando a mantener la sociedad y a preservar la salud. Durante las primeras semanas de la pandemia, esas primeras semanas, había un doble de casos infectados, se presentaba cada 4 días en Argentina. Argentina declaró una cuarentena total que fue asombrosamente respetada en casi el 90% por toda la población. Y al día de hoy, que seguimos en cuarentena, los casos se duplican en 14 días, con lo cual la curva, esa curva tan pronunciada que se ve en la mayoría de los países del mundo, en Argentina la curva ha sido muy achatada hasta el momento. Se estima que el mes de junio será el mes clave, pero hasta ahora no ha habido picos y se ha pasado de duplicar los casos en 4 días a duplicarlos en 14 días al presente. Al mismo tiempo, el gobierno ha estado tomando acciones para solventar la crisis económica que se va a venir y que ya se viene. Y ha pasado a una serie de leyes muy importantes, sobre todo, voy a mencionar solamente algunas, que van de la mano con todos los avances que se han venido haciendo en salud. Cabe destacar que en materia de salud, por ejemplo, en tan solo un mes se ha llevado la cantidad de camas de terapia intensiva en el país, se incrementaron en un 30%. Se pasaron de 8.000 a casi 10.500 camas de cuidados intensivos y se han repartido a través de todo el país, en todos los hospitales, cientos y cientos de respiradores a todas las provincias. Pero en materia económica se ha pasado leyes para que el Estado aporte a los negocios y a las empresas que no pueden tener actividad y que no pueden afrontar los pagos a sus trabajadores. El Estado se hace cargo de la mitad de los salarios de los trabajadores para cubrir la brecha que se le presenta a los empresarios y a las pequeñas empresas. Al mismo tiempo, les está otorgando a las pequeñas empresas préstamos a interés cero a devolver en varios años. Al mismo tiempo, a los sectores más vulnerables de la población, aquellos que trabajan de día en día, están recibiendo lo que sería un salario adicional por parte del Estado para las familias. Con solo inscribirse, presentar su situación económica, sus documentos de identidad, y están recibiendo esa asistencia para que las familias puedan quedarse en la casa. Y han encarado una serie de otras medidas sociales y económicas, apuntando siempre a preservar la vida humana. Y con esto quisiera pasar al otro país grande e importante de Latinoamérica, Pocho, que es México. México es un caso muy particular dentro de esta pandemia. Bueno, sí, México dio una curva en U, a mi parecer, porque comenzó al estilo Bolsonaro, pero desde el otro lado de la ecuación,
y terminó poniendo el freno y insistiendo en una cuarentena bastante dura. A mí lo que me ha llamado la atención estas últimas semanas o días, perdón, sobre México, así han sido los reportes del acoso que están sufriendo los miembros de los equipos médicos, enfermeras y todos los que están camilleros y todo el mundo que está envuelto en esta situación, al extremo que el presidente ha hablado con dureza sobre esta situación. No conozco exactamente por qué, pero me llamó la atención, ya que en la mayor parte de los países, pequeños, grandes, digamos, se ha visto al personal médico como el equipo de vanguardia y de mayor sacrificio en esta crisis, en esta pandemia. Yo creo que México va a tener una, si acatan la cuarentena, en los primeros días las playas de Acapulco se llenaron tanto como las playas de Miami en los últimos días acá, pero la gente tomó conciencia, me parece, rápidamente, y también una serie de medidas de tipo económico de apoyo a las empresas y a las personas individuales han permitido que la cuarentena tenga un éxito hasta este momento. Por lo menos ese es mi punto de vista. ¿Tú qué podrías agregar, Roberto? Mira, tú sabes que México, en cierto modo, es un país adoptado a mío. Yo he pasado muchísimos meses recorriendo México de norte a sur, de este a oeste, y por supuesto sigo en comunicación con mucha gente de ahí. Algo que me ha llamado mucho la atención y que la pandemia ha revelado es la falta de una protección social a las clases más vulnerables. Recordemos que México es uno de esos 8 países latinoamericanos con mayor desigualdad, pero no es tan solo la desigualdad, es que la sociedad no está preparada para crisis económicas y la mayoría de la gran población vive día a día, sea población de clase baja, sea población de clase media, viven al día. Y lo que se está notando en muchas regiones, sobre todo las más azotadas, que tienen que dedicarse a la cuarentena, como por ejemplo la zona del Yucatán, la famosa zona turística de la Riviera Maya, que es una de las zonas más afectadas de México, y ya se está notando cómo la falta de trabajo está haciendo que cambie la modalidad de las personas. La gente se queda en cuarentena hoy en día, según me contaban, más por miedo de salir a la calle a que le roben y por proteger sus propiedades, a por cumplir con la cuarentena, porque no hay una malla social para contener lo social. Lo que sí ha surgido en México es muchos grupos humanitarios de la gente, de los residentes. Yo conozco médicos que, aparte de ser médicos y estar ahí en la primera línea de lucha contra la enfermedad, contra la pandemia, también han comenzado lugares y centros de distribución de comida, coordinan en sus respectivos barrios, en sus localidades, cocinas populares donde la gente puede ir, pero esto está hecho por gente, por vecinos. La presencia del Estado no está, el Estado está desaparecido. Y a esto se le suma que apenas se declaró la pandemia, un 80% de los grandes hoteles turísticos de la Riviera Maya, que son los que proveen de empleo a la mayor parte de la población, cerraron sus puertas y despidieron a miles y miles de sus trabajadores. Entonces son estas contradicciones que se van presentando en toda Latinoamérica que me hacen alarmar,
con decirte sinceramente, porque esto no se resuelve cuando la pandemia pase. Va a quedar una secuela muy, muy grave para nuestros países latinoamericanos. Bueno, hay varias cosas que también hay que pensar en este momento y es que esto es algo que está pasando en este momento y nadie estaba preparado. Creo que ningún país estaba listo o estaba esperando que algo así pasara. Y en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, creo que algo que está afectando este problema es también el tema de la corrupción, ¿no? Me voy a hacer ejemplos concretos en Colombia y tú estabas dando datos, Rob, al principio de todo el tipo de ayudas que se están creando en los diferentes países y es que la realidad es que los países tienen estas reservas para una crisis como la que estamos viviendo para empezar a apoyar a las clases que lo necesitan. Pero el problema que tenemos es la corrupción. En países como Colombia específicamente, han creado 1000 formas de ayuda para la población que lo necesita. De hecho, este fin de semana hicieron una teletón, como llaman en Colombia, y recaudaron mucho más del dinero del que ellos estaban esperando. Recaudaron 52.000 millones de pesos, que eso es una cantidad exagerada de dinero a lo que ellos estaban planeando. La ayuda está y la gente está unida para ayudar. El problema es qué pasa con esos fondos cuando empiezan a ser distribuidos. Es esa desigualdad en la que no sabemos qué está pasando. Están pasando mercados para las personas que están necesitando alimentos en este momento, pero pasan facturas de una lata de atún que cuesta, no sé, 5.000 pesos colombianos y la están pasando por 20.000 pesos colombianos. Es ese tipo de actividades lo que están creando esa desigualdad y toda esta problemática social en los países latinoamericanos. Las cifras que están saliendo diariamente, tú puedes entrar a internet y buscar cuáles son las cifras, como tú las estabas nombrando, Rob, de cuáles son los contagiados, cuáles son los que se han recuperado y cuáles son las muertes. Pero la realidad es la que no podemos saber exactamente porque cada país presenta las cifras de manera diferente. Algunas personas cuentan los que van al hospital, no se sabe los que están en sus casas. Como tú decías, hay otros que reportan los recuperados de cierta manera y otros de otra forma. Hay personas que mueren y no saben que es por el coronavirus o no. Hay mucha disparidad en cuando se presentan los datos. Entonces, el momento de hacer una ayuda también es como depende de qué, cuál es el país que más lo necesita, cuál es la zona que más lo necesita. Es bien complicado porque estamos en un momento en el que una crisis de salud pública está, como lo viste tú, Rob, está abriendo todos estos problemas sociales y todo este dilema de en dónde está el apoyo, en la parte económica o en la parte de salud. Y está creando también dentro de las sociedades esa discriminación. En Colombia, por ejemplo, el fin de semana salió otra noticia sobre grupos de personas que están en contra de los médicos. Suena un poquito ilógico, ¿no? Porque decimos los médicos son los que están en la primera línea de lucha, están ahí al frente y son los que necesitamos, ¿no? Pero están recibiendo amenazas porque dicen, ustedes son los que van al hospital y vienen a traer el virus a determinadas zonas de la ciudad. Ahí es donde uno dice qué está pasando con esta sociedad. Y creo que con esto, Pocho, no sé si tú quieres agregar algo. Vamos a ir terminando este segmento de Latinoamérica, pero te doy a ti, Pocho, la última palabra en este análisis rápido de Latinoamérica. Bueno, yo pienso, gracias a Roberto, que todos los temas que conocemos de Latinoamérica, hablabas tú sobre la desigualdad, Mafi comparte sobre el tema de corrupción, no hemos tocado el tema de la violencia familiar, etcétera. Todos los temas que están ahí han aflorado, han salido y están empezando a ser decantados. Esperamos que no sean solamente para trastornarnos, sino para que veamos las soluciones, porque esas se van a mantener ahí si no las atacamos, si no trabajamos directamente en ellas. Es una situación compleja, Roberto, y bueno, apenas hemos tocado todos la superficie de este tema tan amplio allá en Latinoamérica. Así es, y lo cierto es que realmente yo creo que estamos frente a un antes y un después. Esta pandemia mundial va a marcar en los distintos pueblos a través de todo el mundo un antes y un después en cómo sigue la sociedad luego de la pandemia, pero va a haber
unos replanteos muy serios, y si los gobernantes no lo hacen ellos, los pueblos lo harán, porque se están poniendo, tal como tú y Mafi lo están demostrando, están hablando de esto, hay deficiencias muy serias y muy de fondo. Pero eso será la conversación para otro día. Y seguimos en este programa de hoy. Recuerden que pueden seguirnos todas las semanas en las redes sociales y pueden encontrar toda la información sobre el coronavirus, cómo afecta a nuestra comunidad latina en el condado de Dutchess y en el Hudson Valley de Nueva York en nuestra página de internet www.abclatino.net. Diríjanse a la sección de salud.